Tijeras doradas versus motosierra. Hoy vamos a hablar de la ficción de los nuevos populismos por la desregulación. Acá lo tenemos a Trump en un momento un poco bizarro e icónico de su mandato frente a estas pilas de papeles que representan la reglamentación vigente. Por un lado está la reglamentación vigente al inicio de su mandato y por otro, en un montículo más pequeño, la reglamentación existente en 1960. Y Trump prometía desregular la economía, la sociedad, de tal manera de limitar las normas sociales de las que existían en 2016, llevarlas a la de la década del 60 o menos. Y ahí entra todo, desde leyes laborales, económicas, ambientales, a cuestiones como la reglamentación del uso de armas. ¿Sí? Y en el medio cruzando una cinta roja que él corta con sus tijeras doradas, en una representación, como decía, bizarra, que descoloca un poco, porque normalmente el acto de cortar una cinta está asociado a inaugurar una obra, inaugurar un teatro, un hospital, una escuela, una autopista. No, lo que Trump inaugura es la era de la desregulación, ¿sí? Y prometía desregular la economía. De hecho, al irse del gobierno, en su discurso, el elemento que más destacó de su gestión es el grado de normativas que había eliminado. Y sí, es cierto, eliminó un montón de normativas. Todos los gobiernos alguna normativa eliminan, porque siempre hay, por un lado, leyes que van cayendo en desuso, que ni se cumplen ni se dejan de cumplir, simplemente quedan obsoletas y cada tanto alguien revisa y las deroga, que son de alguna manera normas como esos cartelitos de bronce en edificios antiguos que dicen no escupir ni salivar en el piso, prohibido escupir y salivar en el piso, y hablan todavía, citan algún número de ordenanza. Eh, Están por un lado esas cuestiones que todos los gobiernos siempre derogan alguna de esas leyes, pero luego están las cuestiones más centrales, donde es cierto, Trump derogó un montón de normativas, no en todas terminó siendo tan exitoso en el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Trump apuntó a una estrategia muy efectista, similar a Milley: voy con un decreto, voy por todo, consigo grandes titulares en torno a normativa que se desregula, pero luego muchas de esas normas, sobre todo las centrales, fueron judicializadas y las sentencias judiciales en la mayoría no le dieron la razón a Trump. Hay una relación en la cual más o menos de 200 sentencias, 200 casos de normas que Trump derogó, solo 58 quedaron efectivamente derogadas después de pasar por la Corte. En el resto de los casos, que son cercanos al 80%, la Corte los reinstituyó las antiguas normas. Con lo cual, bueno, en las noticias tuvieron mucho impacto, no todas en el largo plazo perduraron. Ahora, Milei eligió en el inicio de su mandato una estrategia, si se quiere, política y comunicacional semejante. Lo tenemos ahí a Sturzenegger con todo el papelerío del DNU y con distintas columnitas también, dentro de las cuales una de esas pilas, ¿sí? Esas pilas importantes, bien graficadas ahí en el video, con esa importancia, esa preocupación masculina con el tamaño, aparece acá reflejadas también en la campaña de Milley y de Trump. Pero bueno, ahí estaba él con, entre las pilas de papel, las pilas de las normas que serían derogadas por el DNU. Aclaro una cuestión antes de entrar en el caso Milley, es que
si bien comparte con Trump este afán desregulador, su programa político-económico no es el mismo, ¿sí? Les recomiendo una columna que se llama El Internacional del Terror, de Fabiana Arari, acá en este mismo canal, que se explica bien esto. Trump es más nacionalista y busca proteger la industria, la industria norteamericana de la competencia europea, asiática, algo que a Milei, ya sabemos todos, no le preocupa en absoluto. Pero fuera de esta diferencia, antes ambos buscan esta cuestión de desregular con una mirada muy simplificada de los procesos históricos y del rol del Estado, como si el Estado fuera un organismo externo a la sociedad y que viene desde afuera a oprimir a los individuos, a oprimir al empresariado, imponiéndoles normas que nadie había buscado, que nadie había querido, solo un grupo de funcionarios que parece que hacen normas sin sentido solo para mantener sus puestos de trabajo. Esto claramente no es así. La historia del Estado y de sus instituciones es muy diferente. Si uno ve el caso de la historia argentina, va a encontrar que muchas veces la ampliación de las funciones del Estado y en particular de organismos que regulan al propio empresariado fue solicitado por la burguesía, por distintas asociaciones de empresarios que reclaman esta participación del Estado. Un caso que yo estudié personalmente, la industria del calzado. En la década del 30 del siglo XX, después de la gran crisis del 30, la industria del calzado atraviesa una crisis muy importante y solicita, como uno de los remedios a esa crisis, la intervención estatal para regular la producción del calzado y en particular para eliminar lo que los empresarios, en particular de la Cámara de la Industria del Calzado, llaman el calzado clandestino, que es el calzado hecho por pequeñas empresas sin pagar impuestos, sin cumplir con otras normativas. Y para eso piden al Estado que cree un organismo específico, que se cree un registro de fábrica de calzado y que se le dé un certificado a aquellas que están en regla y que se clausure y se impida la venta de los productos de las otras. En la misma línea van a aparecer varias empresas y lo mismo va a hacer la Cámara de Industria del Calzado hacia fines del 30, inicio de los 40, a reclamar que el Estado empiece a cumplir las normas laborales vigentes y que haya más inspectores de trabajo para verificar que todo el mundo cumpla las normas. ¿Qué dicen grandes empresas como Grimaldi? Bueno, si yo pago salarios a cierto nivel y cumplo ciertas normas, que todos cumplamos las mismas normas para que no haya una competencia desleal. Más avanzado en el periodo, ya a inicios de los 40, claramente, hay un proceso de exportación de calzado que está en el marco de un ensayo general de exportaciones industriales y exportaciones no tradicionales, como exportaciones de productos mineros. Y otra vez, son los mismos empresarios los que le piden al Estado que cree organismos que fiscalicen las exportaciones industriales. ¿Por qué? Porque sin estos organismos siempre podría haber un empresario individual que aprovechaba la volteada, exportaba productos de mala calidad y después eso desprestigiaba el conjunto de la industria argentina y perjudicaba a, como se dice en general, la marca argentina, la capacidad de los productos argentinos de lograr ser comercializados con éxito en el exterior. Entonces, a pedido de los industriales, se crean dentro del Ministerio de Agricultura y dentro de otros organismos distintas oficinas especializadas en controlar y verificar la calidad de los productos de exportación y va a empezar a aparecer nueva reglamentación que impide que se exporte sin esa certificación. Todo esto a pedido de los propios industriales. ¿Sí? Obviamente, esto es algo que
cae por fuera de lo que pueden entender los libertontos, que vienen con una propuesta que está asociada a su populismo, a que en un momento de crisis distintos personajes como Trump o Milley aparecen denunciando la crisis y proponiendo soluciones milagrosas, diagnosticando problemas, simplificándolos y proponiendo soluciones milagrosas, casi mágicas, fáciles, rápidas y que en realidad no funcionan, que en realidad agravan los problemas y, para el caso argentino, equivalen a tirarse un tiro en el pie. Vuelvo al tema de las exportaciones. La Argentina necesita dólares, necesita divisas y el tema de las exportaciones es un tema muy sensible. Con la motosierra, Milei recorta personal en distintos organismos del Estado, inclusive aquellos destinados a fiscalizar la calidad de las exportaciones argentinas, como es el caso de Senasa, que se ocupa de fiscalizar la calidad de productos de exportación relacionados con el mundo agropecuario, como pueden ser semillas, aceites, miel, ¿sí? Otros productos de exportación. Y tan es así que ante la oleada de despidos en el Estado, hay quejas de organismos patronales. 11 organismos patronales, centralmente cámaras industriales como la del aceite, y asociaciones de exportadores como las de semilleros, que reclaman al Estado que dé marcha atrás con los despidos e insisten que en el SENASA no hacen falta menos profesionales, sino más profesionales, porque eso es lo que al comprador extranjero le da garantía de calidad de los productos de exportación y se compra producto argentino y que si es desprestigiado en el exterior, toda la cadena, todos los sectores exportadores se perjudican y al país dejan de entrarle los dólares que tanto necesitamos hoy. Algo similar ocurre con el CONICET, donde en su directorio hay integrantes de organismos patronales y estos integrantes firmaron con el resto del directorio reclamos, cartas, rechazando el ajuste del CONICET. ¿Con qué se relaciona esto? Con que el Estado no es algo que está impuesto unilateralmente hacia el sector privado, frenándole el desarrollo, sino que ha interactuado con él y muchas veces se ha desarrollado a pedido de las mismas organizaciones patronales. Después hay mucho para discutir, cómo podría mejorarse el accionar del Estado. Y muchas veces tiene que ver con que ha estado demasiado ligado a los intereses y demandas de los sectores privados. Pero eso ya es cuestión para otra columna, para debatir en otros espacios. Ahora por hoy me despido recomendándole la columna de Gonzalo Sanservino, que precisamente está destinada a discutir muchos de los mitos que hoy se difunden en redes sociales acerca del CONICET y que seguramente tienen que ver con elementos que la mayoría de las cosas de las personas no conocían, como puede ser esto de que en su directorio están representados sectores de la patronal.